en temas de recursos humanos, formador en habilidades directivas, es coach certificado y conferencista. Ha desarrollado su carrera profesional en grandes consultoras de recursos humanos y ha liderado grandes proyectos nacionales e internacionales. Creó junto con otros compañeros un programa de radio llamado Construyendo Relaciones, donde se hablaba sobre las capacidades, habilidades para mejorar las relaciones con el entorno más cercano. Es vicepresidente de DIRFEL en España, considera que la felicidad en las organizaciones es el principal elemento del siglo XXI para retener el talento con las nuevas generaciones. Buscando esa felicidad organizacional, Frances ha creado la metodología de transformación digital del liderazgo llamadas PCAC, People Continuous Assessment System, y que trata de ofrecer una herramienta útil y sencilla a los jefes para que puedan realizar su labor de líder de manera cotidiana. Padre de 2 magníficas niñas, su pasión es verlas crecer y cómo crean su carácter y su personalidad. Apasionado del universo de la astronomía, le encanta mirar las estrellas e imagina todo lo que puede haber en el universo. Sin más, bienvenido. Muchísimas gracias, Fabiana, muy amable. Sí, me encanta mirar las estrellas, perderme, imaginar. Carl Sagan decía, ¿no? Lo mejor de la astronomía te da una humildad terrible para sabiendo lo pequeñito que eres, los pequeñitos que son, ¿no? Y eso realmente es una cosa que me apasiona, aparte de mis hijas, mi mujer, etcétera, etcétera. Hoy, primero de todo, daros las gracias por estar aquí en esta lluviosa tarde en Barcelona. Espero que por ahí el clima esté mucho mejor, pero aquí estamos un poco mojados, pero encantados de participar, de estar aquí con vosotros para poder hablar de un concepto que últimamente estamos utilizando mucho, estamos llevando muy al orden del día, y que me gustaría que entre todos pues razonáramos, pensáramos y viéramos y escucháramos y entendiéramos un poco qué es, ¿no? Y es el término de resiliencia. Hoy en día se está utilizando mucho el término de la resiliencia, de que si somos resilientes o no somos resilientes, y a mí me gustaría un poco, primero de todo, llegar a una conclusión, ¿no? Y es que se está demostrando como todos somos resilientes, y explicaremos el porqué. Y ahí de paso vamos a intentar entender cómo las organizaciones pueden fomentar y pueden ayudar a que los trabajadores sean resilientes y así conseguir una compañía, una organización resiliente. Por tanto, hablaremos de tres puntos muy sencillitos. Por un lado, ¿quién es la definición esta de resiliencia? ¿Qué significa resiliencia? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido un poco su histórico y su historia? Luego hablaremos de las personas resilientes. ¿Qué son esas personas? ¿Qué características tienen? Es fácil de observar si una persona es resiliente ya desde fuera, nada más decirle hola, buenos días, o qué resiliente eres, o tenemos que indagar un poquito más sobre la persona. Y finalmente, sobre todo hablando de felicidad organizacional, veremos y trataremos de ver cómo podemos fomentar desde nuestras organizaciones, cómo fomentar esa resiliencia en nuestros trabajadores, en nuestros equipos, y qué cosas deberíamos, qué elementos, qué conceptos deberíamos tocar de nuestra organización para conseguir que sea así de resiliente. Espero que se vea bien, cualquier cosa me contáis, me cortáis sin ningún tipo de problema. ¿Cómo contaros el término de la resiliencia? A mí me encanta siempre poner el ejemplo de cómo aprendí yo el término de resiliencia. Hace pues más de 10, 14 casi años ya, en los cuales iba a un proyecto dentro de una de las consultoras que trabajaba, de una empresa que hacía puntas de excavadoras. Simplemente ese hierro que es el que machaca y machaca la piedra, las rocas, la tierra húmeda, la tierra fuerte, cualquier cosa. Entonces allí nos contaban no solamente la dureza, nos hablaban de la dureza de la pieza, sino que también nos hablaban de la resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia? Pues esta capacidad de absorber la energía antes de empezar a deformarse, ¿no? Como un hierro, cualquier tipo de elemento, va absorbiendo esa energía, se va deformando poco a poco,
pero sigue utilizándose, sigue siendo útil, sigue excavando, sobre todo a nivel de esta parte de ingeniería, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de que nosotros, con nuestro histórico, con nuestro bagaje, con nuestros aprendizajes, somos esa excavadora. Y en la realidad, el mundo, ahí donde vivimos, es ese suelo, que cada día estamos chocando, que cada día estamos excavando. Y esa resiliencia es esas puntas que se demuestran cómo somos de resilientes. Evidentemente, si pusiéramos un cristal en la punta de esas excavadoras, pues poco nos duraríamos, ¿no? Poco duraríamos, ya que en ingeniería, pues uno de los elementos menos resilientes es el cristal. Lo tocas y se rompe. Perfecto, puede ser muy caro, puede ser muy bonito, pero no es nada resiliente. En cambio, estas puntas de diamante, de cualquier elemento de la tabla periódica, son súper más o menos resilientes. Por tanto, ¿cómo es nuestra excavadora? ¿No? Primeras reflexiones que podemos hacer. ¿Cómo es nuestra excavadora? ¿Qué es el bagaje que tenemos? ¿De qué está hecho nuestras puntas para seguir excavando en esta vida, en este mundo en el que vivimos? En ese punto azul, en ese lejano punto azul que decía Carl Sagan. Es un poco como aprendí yo, ¿no? Y luego poco a poco fue pasando a la parte de los humanos, a la parte de nuestras capacidades, de la organización, todo este término de resiliencia. A partir de ahí, si echamos un poquito la vista atrás, pues ya en la época de los antiguos romanos, en el latín se hablaba, y me encanta esta parte de resilire, que significa rebotar como un muelle. Imaginémonos a nosotros mismos, nos pasa algo y lo que hacemos es rebotar. Y como un muelle, ya no simplemente que volvemos a ser los mismos, sino que realmente rebotamos y somos mucho más poderosos, somos más fuertes, somos más grandes, saltamos más arriba, somos todavía mejores. En cambio, si nos adentramos y hablamos ya de la psicología clásica, por ejemplo, nos hablan siempre de esa recuperación ante crisis emocionales. Hemos sufrido algo, nos ha pasado algo, hemos tenido algún problema. Esa capacidad de sobresalir, esa capacidad de ser mejores todavía que antes, es lo que nos permite llegar a decir que somos resilientes. Y los iré poniendo muchos ejemplos de cómo estamos ahora, ¿no? Al menos aquí en España estamos empezando el tercer mes encerrados en casa. Tengo una hija de 3 años y medio y otra de 6 meses. La de 3 meses lleva casi media vida, o digamos que media vida encerrada en casa sin salir, y la de 3 años y medio pues cada vez está más difícil de tratar. Y yo el primero. Ahora bien, echas la vista atrás, todo empezó un 13 de marzo aquí en España. Como venga alguien a nosotros a decirnos que no somos resilientes, pues como que tenemos un ligero problema, ¿no? Crisis emocionales, hombre, no poder salir de casa en 3 meses o salir asustado cuando ves a todo el mundo con una mascarilla. Por la tele te van diciendo que puedes morir, que hay no sé cuántos muertos al día. Yo no sé vosotros, yo lo que tengo sobre todo cuando salgo a la calle es miedo, miedo a morir, a que nos pase algo. Entonces, oye, pues ya de per se estamos fomentando esa resiliencia, ya que estamos viviendo una crisis emocional. Hay muchas, pero ahora realmente estamos viviendo una crisis emocional, social, de 1000 tipos de crisis, y estamos sobreactuando, ¿no? Y estamos sobreponiéndonos. Todavía no hay nadie que se haya roto como un cristal, o no conozco a nadie que se haya roto como un cristal. Si seguimos adelante y vemos otras ciencias, hablamos de la psicología positiva. Volvemos a lo mismo. Es esa recuperación, pero no solo la recuperación. Estamos hablando de un crecimiento, que esa es la parte importante, esa es la parte que a mí más me gusta de la resiliencia. Volvemos a crecer, volvemos a nacer, volvemos a ser fuertes, y ese crecimiento postraumático. Nos ha pasado algo, vamos a ser mejores personas. Lo mismo en la neurociencia, nos habla de salir fortalecidos. Nos ha pasado algo y lo que hacemos es salir fortalecidos. A partir de ahí hay una incógnita, un pensamiento, ¿no?, que nos viene muchas veces a la cabeza, de decir, oye, pero esto es lo que hemos vivido muchas veces. Aquí estamos hablando de la flexibilidad, ¿no?, de ser flexibles, de ser adaptables. Oye, pues pasa una cosa, nos tenemos que encerrar porque viene un COVID, pues oye, nos adaptamos, nos encerramos en casa 3 meses y ya está. Eso es lo que se ha hablado durante años, de adaptarnos a las situaciones. Resiliencia para mí va un poquito más allá. Así como la resiliencia
vamos a contrastarla con esa adaptabilidad. Vamos a ver 4 conceptos muy sencillos. La resiliencia es salir fortalecido, como estábamos diciendo. La adaptabilidad lo que quiere es volver al estado de antes, volver a ser como antes. Yo me adapto a esta nueva zona, me adapto a esta nueva situación y lo que quiero, lo que deseo, lo que busco es volver a ser como antes. Como decía Serrat, Machado, cualquier tiempo pasado fue mejor. La resiliencia mira al futuro, ¿vale? He salido fortalecido, me voy a comer el futuro, voy a innovar, me voy a redescubrirme, voy a ser otra persona. Mientras que la adaptabilidad mira al pasado, mira a volver a ser como éramos antes. Por aquí hay algunos que salen por la tele, deportistas, tenistas, periodistas, que hablan de que no quieren la nueva normalidad, que hablan de que quieren la antigua normalidad, quieren la normalidad de siempre. Bueno, ahí podemos ya empezar a observar, a vislumbrar cómo son de resilientes algunos u otros, simplemente en cómo se comunican, en cómo hablan, en cómo dicen las cosas. Yo no quiero la normalidad de ahora, yo quiero la normalidad de antes. Bueno, pues a lo mejor lo quieres, estás adaptándote muy bien a la situación, pero siempre anhelando el pasado, siempre anhelando lo que había antaño. Cuando hablamos de resiliencia, de ese salir fortalecido, de ese crecimiento postraumático, hablamos de transformación, hablamos de cambio. Algo que siempre asimilo con el universo y que me encanta. Todo el universo está en constante cambio. Nosotros, donde miremos en las estrellas, es un reflejo del pasado. Todo cambia, todo evoluciona, menos algunos que vivimos en este pequeño punto azul en el cual no queremos cambiar o nos pasa algo en la cabeza que queremos añorar cómo estamos y lo que hacíamos antes. Resiliencia significa transformación, significa cambio. Adaptabilidad significa anhelar el cómo estaba antes, ¿no? Incluso hay muchas personas que se creen que son muy flexibles o que son adaptables, pero que cuando empiezas a rascar, a preguntar y a darte cuenta, te das cuenta que realmente son resilientes, van mucho más allá. Último concepto, resiliencia, zona de aprendizaje. Estoy saliendo de mi zona de confort, estoy mirando y sintiéndome cómodo e intentando estar bien en mi zona de aprendizaje, ampliando mi zona de confort, entrando en esa zona de aprendizaje para que luego la asimile y pueda llegar a ser mi zona de confort. El adaptable nunca. El adaptable se siente cómodo en esa zona de confort, añora la zona de confort, quiere volver a esa zona de confort, ha salido de su zona, se ha adaptado, se ha flexibilizado, pero lo que busca es y añora es la zona de confort. Eso sí. Muy bien. Hasta aquí me gustaría también comentar un tema. Estamos hablando de lo que es la resiliencia, de salir fortalecido después de un trauma, después de un problema grave, después de una crisis emocional. Yo creo que hoy en día, en muchos casos, escucho muchos coaches, muchos mentores, que bajo mi humilde opinión lo que hacen es banalizar, y eso espero que luego lo podamos comentar entre todos. Creo que lo que hacen es banalizar ese término resiliencia. Evidentemente la resiliencia depende de cada uno, ¿no? Más o menos uno es más o menos resiliente o tiene que fomentar la resiliencia. Pero hablar de un trauma, hablar de un gran problema cuando te han cambiado de departamento, te han cambiado de sede y tienes que tomar el coche e irte a 20 kilómetros y estar 10 minutos más en el coche que antes. Has tenido un problema y no te han incrementado el sueldo o no te han incrementado la posición. Vale, sí, totalmente de acuerdo. Hay que ser resilientes también en esos casos, hay que mostrar esa resiliencia. Pero a mí me cuesta y a veces me choca utilizar ese término con esos conceptos, con esa profundidad que es la resiliencia, para unos temas que, bueno, no diré que son banales, pero bueno, que tampoco implican demostrar una gran resiliencia, ¿no? Por eso muchas veces en muchas organizaciones hacen el gran curso, el gran taller de resiliencia. Son directivos, son grandes jefes, pues que les cuesta llegar a objetivos o han tenido que despedir a gente o no quieren cambiar, no quieren entrar a las nuevas tecnologías. Entonces les hacen esa formación, ese speech de resiliencia y les viene pues una persona que es un medallista paralímpico, que en un accidente perdió una pierna.
O aquí en España, supongo que conoceréis, hay una persona que se dedica mucho a dar también este tipo de conferencias que sufrió un atentado terrorista. Eso para mí es resiliencia. Y ellos tienen un discurso, con todos los perdones, pero tienen un discurso muy fácil. Si yo he sido resiliente, si a mí me ves ahora dando una formación y dando un speech después de sufrir un atentado terrorista, ¿cómo no vas a ser tú resiliente porque no has llegado a objetivos, porque se te ha ido el talentoso o porque tienes que cambiar y adaptarte a las nuevas tecnologías? Entonces, para mí, ahí es cuando choca, ¿no? Pues evidentemente, de esa persona que ha sufrido, que le han amputado una pierna, que ha tenido la muerte de alguien cercano de manera pronta y trágica, eso para mí es cuando se tiene que hablar de resiliencia. Por tanto, también tenemos que adaptarnos y ver bien, adaptar ese lenguaje y ese término de resiliencia a las organizaciones. ¿De acuerdo? Intentemos no basarnos o intentemos no englobarlo a ser todos resilientes y tener esa gran resiliencia y ciñámonos un poco en cómo podemos fomentar esa resiliencia en las organizaciones. Bueno, a partir de ahí, seguimos hablando. Un tema muy sencillo. ¿De dónde viene? ¿Vale? ¿De dónde viene la resiliencia? Vayamos un poco antaño, 100 añitos, 100 y algo años. Un tal John Bowlby, uno de los primeros que habló de la teoría del apego. 1907 nació. ¿Qué nos decía él? Aquellos bebés, aquellos niños que han tenido realmente un buen apego con su madre, destacaba él sobre todo, pero con su entorno, con sus padres, con sus familias, con sus primeros meses, hacen que su cerebro pueda llegar a tener lo que él le llamaba esa resistencia al sufrimiento, alias resiliencia. Entonces él decía que bueno, si tú desde la infancia no has tenido ese apego, no has tenido ese vínculo con tu entorno más cercano, con tu madre exactamente, más precisamente, pues es posible que no seas resiliente. Esta teoría siguió, esta teoría avanzó, se creó y se creyó durante muchos años, hasta que apareció Boris Cyrulnik, súper difícil de contar ese apellido, que con su libro Los patitos feos un poco llegaba a decir, no te diré lo contrario, pero sí que un poco lo que contaba es, oye, ¿y por qué yo si he tenido un trauma en mi infancia, si ha muerto mi padre, si ha muerto mi madre, o me ha pasado algo porque ya no puedo ser resiliente? Lo que le llaman ellos los patitos feos, ¿no? Y un poco es una autobiografía, ese libro muy recomendable, porque a Boris un poco sus padres se le murieron en un campo de concentración en la época, ¿no? Entonces, pues él, sin padres, pues acabó siendo un gran neurólogo, un gran psiquiatra, y un poco su teoría era esa, ¿no? Oye, ¿y por qué la gente que ha tenido un trauma o ha tenido muchos problemas de pequeño, por qué no puede ser resiliente, ¿no? Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día, al menos por aquí, por España, tenemos el Instituto Español de Resiliencia, cuya presidenta es Rafaela Santos. He intentado, como os fijáis aquí, tanto en John como en Boris, tengo su año de nacimiento. Lo he buscado, lo he intentado encontrar de Rafaela, pero por mil motivos pues no aparece, ¿no? No sabemos muy bien de qué época es o de qué año de nacimiento es, pero es lo de menos. Lo importante es lo que ella nos cuenta como presidenta de ese instituto. Y ella es un poco la que más adapta el lenguaje a nuestros días, la que ya adapta ese concepto a lo que nos está pasando hoy en día, tanto a nivel antes del COVID, después del COVID y en las organizaciones. A grandes rasgos, ella lo que nos dice, y un poco el instituto lo que nos cuenta, es que la resiliencia es comenzar de nuevo un nuevo desarrollo después de un trauma, ese nuevo desarrollo. Y eso va a ser crucial para luego darnos cuenta de cómo es la persona resiliente. Aquellos que retoman proyectos, aquellos que volvían a su zona de confort, aquellos que volvían a hacer lo que hacían antes, pues bueno, eso de comenzar un nuevo desarrollo como que es un poco complicado. ¿Qué más nos dice Rafaela? Al final un poco nos viene a decir que en nuestro cerebro, si nos remontamos a años y atrás en la evolución, al final la supervivencia del Homo sapiens ha sido gracias a ese miedo, ¿no? A ese estar atento a los peligros, a ese en cuanto hay algún problema, nos vamos. Por tanto, siempre intentamos pensar en lo peor, en la incertidumbre.
nos metemos en eso y lo que hacemos es huir, es irnos. Por tanto, siempre nuestro cerebro tiende a irnos hacia esos pensamientos y esas emociones más bien negativas. Por tanto, ese término de resiliencia, como que no nacemos con él, como que es bastante complicado, como que es, no te diré imposible, ni mucho menos, nos estamos dando cuenta como de resilientes somos ahora, pero que es un tema social, que es un tema que hemos tenido que aprender, que tenemos que aprender y que tenemos que desarrollar, porque si dejamos a nuestro cerebro al azar a ser primitivos como éramos antaño, lo que no seríamos sería resilientes, sino más bien. A partir de ahí, la gran pregunta que nos hacemos es, oye, entonces, ¿qué es un resiliente? ¿Cómo podemos observar un resiliente? Y ahí lo bueno y lo malo es que todo depende de las personas y del entorno. No podemos hacer una característica o unos términos. Es muy complicado. Es verdad, y ahora hablaremos y ahora veremos que hay gente que lo intenta. Y realmente hay factores y hay cosas que podemos llegar a ver que hay en común, pero a grandes rasgos lo que nos dice es que podemos encontrar muchas excepciones. Muchas personas que tendrán los adjetivos y las características que ahora veremos, pero que luego resulta que no son tan resilientes. Por tanto, depende de las personas, depende del entorno de donde hemos nacido. Ya incluso te diría, ya no depende ni de la ciudad ni del país, incluso del barrio en el que hemos nacido. Lo que os decía un poco de la excavadora de antes, ¿no? Depende mucho de cuál es nuestra excavadora, cuál es nuestro pasado, nuestro background, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros colegios, nuestros profesores, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos va a permitir ser más o menos resilientes. Por tanto, si intentamos pensar en personas resilientes, oye, yo quiero identificar a aquellas personas que son resilientes para poder copiarlas, para poder ser igual que ellos, para poder entrenarme. ¿Cómo puedo hacer para ser resiliente? Un tal Luis Santamaría, un socio de una consultora de por aquí que están muy metidos en estos temas de resiliencia, nos habla de 10 características de la resiliencia. Y luego veremos otros autores, tanto no solamente en personas, sino como en organizaciones que veréis que son muy parecidos. Lo que nos viene a contar Luis, sobre todo, es una persona resiliente se conoce, sabe mirarse al espejo, es capaz de conocer cuándo reacciona bien, cuándo reacciona mal, cuáles son sus traumas, cuáles son sus problemas. Conoce a la perfección esa excavadora en la que está montada y en la que es su vida. A partir de ahí hay 1000 cuestionarios, 1000 libros, 1000 teorías para poder autoconocernos, desde el famoso DISC, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis, la teoría de motivos y valores de McClelland. Hay cantidad de conceptos que nos pueden ayudar a autoconocernos. El que más me gusta a mí es el de mirarnos al espejo, tomar una hoja en blanco, un bolígrafo y empezar a escribir cómo somos nosotros. Esa ventana de Johari también que se conoce, perdonad. Siguiente, nos habla de la responsabilización, mal traducido de la gran palabra que me encanta en inglés, que es la accountability. Yo me hago responsable de mis actos. Y aquí se ve mucho, ahora con el COVID lo podemos observar mucho. No. El gobierno me dirá cuándo salir de casa. El gobierno me tendrá que pagar ahora que me han despedido de mi empresa. El gobierno me tendrá que tomar y quedarme un puesto de trabajo. Esos son algunos. Otros han creado sus nuevas empresas ya, le han dado la vuelta a sus cursos de formación presenciales, ya los han creado en online, se han dedicado, han cambiado porque hacían camisetas y ahora están haciendo mascarillas. Hay gente que se responsabiliza de su vida y no permite que otros se hagan cargo de ella, ¿no? Y las personas realmente resilientes son las que se ocupan de su vida. Luego ya hablaremos de más, pero no me quiero extender mucho para no perder el hilo. Algo que nos hablaban la semana pasada, que nos hablaba Leandro, el sentido del humor, esa risoterapia, alguien, y luego lo hablaremos también, alguien que siempre está intentando sonreír, que está intentando crear un buen ambiente, un ambiente distendido, un ambiente de positivismo y de optimismo es el que es fácil que sea mucho más resiliente. Un poco lo que hablábamos de la responsabilización, el ser consciente del presente, del ahora. Estamos acostumbrados a ir con el piloto automático.
Los grandes psicólogos nos dicen que el 90% de nuestro día vamos con el piloto automático. Hacemos las cosas sin pensar. Nos sentamos en el sofá al final del día. ¿Qué has hecho? No sé, estoy agotado, llevo todo el día cansado, no he parado de un lado a otro y no sé qué he hecho. Se me han pasado el día volando, se me ha pasado el día corriendo, he hecho 1000 cosas y no he hecho nada. Todas esas palabras, todos esos pensamientos nos dicen y nos dejan entrever de alguien que no es muy consciente del presente, no lo domina, se deja llevar por ese piloto automático. Así que recomiendo ser presente, ser consciente. Lo mismo que decíamos del sentido del humor, ese positivismo, ese optimismo. Y eso se nota mucho en la comunicación, en las palabras. Hay gente que reacciona, que cuando le dices algo, lo primero que dicen es no. O lo primero que ven es una queja. O cuando están mirando algo, están viendo algo, le buscan los 3 pies al gato, que decimos, ¿no? Le buscan los problemas, le buscan lo que está mal, en lugar de disfrutar de lo que está bien. Ese vaso medio lleno o medio vacío. Evidentemente, lo que hemos dicho antes, esa flexibilidad, esa adaptabilidad. Evidentemente, todo resiliente es flexible, es adaptable, pero es verdad que no es un sí, solo sí. No todo adaptable, no todo flexible es resiliente. A partir de ahí, como vamos viendo también la perseverancia, no se es resiliente de un día a otro, no se es resiliente del día a la mañana, necesitamos entrenar. Y eso lo veremos en las organizaciones, ese término de perseverancia. Ser consciente de mis emociones, un poco relacionado con ese autoconocimiento, esa inteligencia emocional, ese ser consciente y conocer mis emociones y poder gestionarlas. El saber que se me empieza a hinchar la vena del cuello, de la cabeza, saber respirar y tranquilizarme. Saber que soy muy vehemente cuando hablo, soy todo energía e intentar pausar e intentar ser menos vehemente. Finalmente, esa socialización, uno no es resiliente solo, en su casa solo. Es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, ¿no? El equipo nos puede ayudar mucho a ser conscientes. Y finalmente, esa creatividad, esa innovación, esa capacidad de ir un poquito más allá, nos permitirá ser más resilientes. Bueno, adelanto un poco para no gastar demasiado tiempo. ¿Cómo vemos la resiliencia en las organizaciones? ¿Cómo somos capaces de observar y cómo fomentar las empresas y las organizaciones esa resiliencia? Ejemplos varios, maneras de tratar este tema diferentes. A mí una de las que más me gusta es la de nuestro propio fundador de Deerfield, don Pedro Galván, que creó su diamante de la resiliencia, ¿no? Y veréis ahora cómo hay diferentes puntos que se interrelacionan con lo que estábamos hablando ahora de Luis. Ese autoconocimiento. Las organizaciones deben fomentar ese autoconocimiento en las empresas, en los directivos, en los managers y, ¿por qué no, en todo el mundo, en todos los trabajadores? Ese liderazgo. ¿Qué liderazgo voy a tener yo en mi organización para fomentar la resiliencia? Un liderazgo autocrático, un liderazgo de desafío, un liderazgo de como no lo hagas te despido, o más bien un liderazgo de fomentar la seguridad, de fomentar esa creatividad que estábamos diciendo hace un minuto. Esas relaciones de equipo, por supuesto, lo que estábamos diciendo, somos seres sociales, necesitamos interactuar entre nosotros, unas relaciones positivas, unas relaciones no tóxicas, tanto que está de moda también lo de las relaciones tóxicas. Pues evitar esas relaciones tóxicas, se nota mogollón. Estás en la máquina de café y la gente empieza a quejarse, que el gobierno, que el jefe, que el directivo, que mira la empresa lo que ha hecho, todo eso hay que intentar evitar. También nos cuenta Pedro que para ser resilientes es complicado si no vamos creciendo dentro de nuestra organización, dentro de yo como persona, dentro de mi entorno. Tengo que crecer. Si nos centramos en la empresa tanto de manera vertical como horizontal, como de nuevos proyectos, algo que me quite esa monotonía. De ahí a tener también unos objetivos claros, unos objetivos retadores, unos objetivos que vayan un poquito más allá. Y lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese optimismo, ese evitar relaciones tóxicas, esa manera, esa cultura que hace que podamos llegar y fomentar ese optimismo. Uno de los diamantes, uno de los conceptos como podéis encontrar más allá. Yo al final me quiero basar en 5 elementos, ¿no? Que un poco también están interactuando aquí. Y es la típica pirámide de organización. A lo mejor soy menos de diamantes o de networks o de tal.
me baso un poco en esa organización top-down, ¿no? De arriba abajo, ¿qué puede hacer la empresa? Fomentar los valores. ¿Qué valores tengo? Había un gurú de aquí de España también que me contaba un día, las empresas se lían con los valores. Si realmente queremos orientarnos al siglo XXI, si realmente queremos obtener y tener con nosotros el talento de las nuevas generaciones, si realmente queremos tener organizaciones resilientes, hablemos de un solo valor: persona. Ahí puedes meter todo lo que quieras. Si estamos hablando de orientación al cliente, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de ser los mejores del mundo, de lo que quieras. Todo va a estar relacionado con la persona. Si cuidamos a la persona, vamos a tenerlo todo. ¿Para qué hablar de equipo como valor si no estamos cuidando a las personas? Y ahí me podría alargar y ahora alargaré un poquito. Un poco lo que decía Pedro, unos objetivos claros, pero también hablaremos, si quiero ir un pelín más allá. Ese liderazgo, para mí, un liderazgo homogéneo, un liderazgo cotidiano, un liderazgo que cada día me fomente la resiliencia. Es uno de los grandes problemas que creo que tenemos hoy en día, un liderazgo pues, una vez al año, 2 veces al año, en el cual te doy un poquito de feedback de algo que he visto y poco más. Al final, esa felicidad organizacional, que es lo que buscamos en todos lados, y siempre, siempre, siempre lo que decía, centrados en la persona, centrados en personas. Déjate de antes o en el siglo XX que se hablaban de otros términos de innovación, de creatividad, de buscar la tecnología. Persona. Vamos a darle un minuto a cada uno de ellos y acabo. Cuando hablamos de valores, lo que os decía, orientados a las personas. Y sobre todo, que esos valores se desciendan, que no se queden muy bonitos ahí puestos en pósters fantásticos cuando caminas por la recepción o por la organización, sino que se puedan palpar en los comportamientos diarios, ¿no? Que se puedan observar en esa cultura organizativa. Hay ese trabajo de las personas y de los directivos para descender esos valores en comportamientos diarios. Cuando yo veo un comercial en medio de Madrid que está intentando vender mi producto, que yo pueda observar esos valores ahí. Evidentemente que para descenderlos, que estén comunicados, entendidos y que provocan una acción, que no sea un valor que quede ahí muy bonito, ya está, lo miro y sigo trabajando en lo mío, sino que generen esa acción, ese cambio, eso es algo diferente. Un ejemplo muy sencillito que todos conocemos. Sí, se me pasa. Google. ¿Cuáles son los valores de Google? Rapidez, precisión, facilidad de uso, atención al cliente corporativo e innovación. De los 5, yo creo que quitando el de facilidad de uso, espero al menos, todos los otros tienen que ver con personas. Espero que la facilidad de uso no tenga que ver con las personas, espero que sea así. Pero si hablamos de rapidez, que las personas sean ágiles. Si hablamos de precisión, que las personas sean precisas. Ya no solo la tecnología no será precisa y no será rápida si la persona no lo es. Atención al cliente, por supuesto, estamos hablando de personas. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de que las personas sean innovadoras. Google, tecnología máxima, 4 de sus 5 valores tienen que ver con personas. Si yo quiero fomentar las personas, la resiliencia, mis valores tienen que estar orientados a las personas. Siguiente, hablamos de personas, un poco lo que hemos dicho y no me quiero entretener. Autoconcepto, autoconocimiento, autoestima, esa inteligencia emocional para ser consciente de mis puntos débiles, de mis fortalezas y de ir un poquito más allá. Esa percepción desarrollada a partir de las experiencias, ¿no? ¿Cuál es mi mochila? ¿Cuál es mi bagaje? ¿Cuál es mi excavadora? Y esa responsabilidad de la que hemos hablado. No quiero tirar mucho más allá, que ya hemos hablado de ello. Simplemente un ejemplo del siglo XXI, el estrés. El estrés es lo que le llaman, es el fracaso de la resiliencia. La resiliencia es capaz de prever la incertidumbre, es capaz de irme a mi zona de aprendizaje y estar bien y gestionarla bien. Y eso es lo contrario al estrés. Por tanto, unos indicadores de que la organización está fomentando esa resiliencia es vislumbrar el estrés que está fomentando en sus trabajadores. Es llegar a observar cómo están deestresados esos trabajadores. Pues yo trabajaba en una gran consultora
que los jefes los veías orgullosos cuando los becarios salían llorando de las reuniones, cuando las reuniones eran a la 1 de la mañana, cuando yo me preparaba los mails a las 8 de la tarde y le daba el ok antes de irme a dormir sobre las 12:30 y 1 y me decían buen trabajo, pues eso yo creo que no fomenta una gran resiliencia dentro de sus trabajadores. Acabando, hablamos de la felicidad organizacional. ¿Qué mejor que tener una empresa resiliente a que todos sus trabajadores sean felices? A partir de ahí, tenemos 1000 inputs para fomentar esa felicidad. Desde los propios Awards of Happiness, que muchos de vosotros conocéis y que están también linkados con nuestro DIRFEL. Ese ser capaz de tener un certificado de felicidad. Eso creo que es básico. Hablamos que todos los DIRFEL tenemos esa fórmula de la felicidad que esté súper bien implantada en la organización, hará que nuestro clima laboral y hará que garanticemos que la empresa es feliz y por tanto es resiliente. Cada vez más vemos esa figura del CHO, del Chief Happiness Officer, fantástica, ideal para fomentar esa felicidad y esa resiliencia. A partir de ahí, centrarnos en ese desempeño, ya no solo hard, pero también soft, ya no solamente los KPIs y los objetivos, sino también ese cómo estás, cómo te sientes, cómo puedes crecer, cómo puedes ir más allá. Seguimos con la mejora continua y acabamos con ese saber afrontar esas situaciones difíciles, como ahora el COVID. ¿Cuántas empresas están reinventando? ¿Cuántas empresas están mejorando y creando y siendo diferentes? ¿Cuántas empresas están siendo resilientes? Para acabar, esos objetivos, evidentemente ya no hablaré de objetivos SMART, que estamos cansados de hablar de objetivos SMART. Yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué nos permiten esos objetivos SMART? Nos permiten evitar el presencialismo, nos fomentan y nos permiten esas jornadas flexibles, esa conciliación, ese poder estar con los niños al mismo tiempo que en los trabajos. ¿Cómo no vamos a ser resilientes? Esos objetivos SMART nos permitirán evitar ese micromanagement y que cada día nos digan qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. No, tú márcateme un objetivo SMART y yo te lo entregaré cuando sea el deadline y cuando sea necesario. Fomentaremos el reto, ese crecimiento del que nos hablaba el prisma de Pedro, ese crecimiento y ese ir un poquito más allá. Evidentemente, qué mejor objetivos SMART que nos fomenten ese trabajo en equipo, que nos permita ser resiliente y que todos tengamos claros hacia dónde tenemos que ir. Ideal para fomentar la resiliencia. Al final, no hablaros mucho más, comentaros el tema de que una organización la observamos resiliente cuando resiste la adversidad, y lo vemos ahora en con el COVID, cuando es capaz de retener ese talento, sobre todo ahora con las nuevas generaciones, cuando hablamos de embajadores, cuando alguien está orgulloso de su empresa, cuando tiene esa felicidad organizacional, ¿cómo no va a ser resiliente? Y básicamente, tenemos un problema, tenemos que cerrar, algo nos está pasando, vamos a crear una nueva oportunidad. ¿Cómo no vemos esas organizaciones resilientes cuando siempre están buscando problemas, cuando crean problemas donde no los hay, cuando le echan la culpa a los otros, cuando todo es negativo, cuando hay una cultura de lo negativo, de los problemas, de que mira al jefe, etcétera, etcétera? Cuando hay lo que le llamamos aquí los reinos de taifas, cada jefe tiene su reino, cada jefe es emperador y presidente de su pequeño grupito y nadie le dice cómo tiene que hacerlo. Al final, básicamente, una mala planificación, un todo para allá y todo lo necesitamos enseguida. Así es como podemos observar esas organizaciones resilientes. Espero no haberos cansado, dejadme observar ese chat, dejad que deje de compartir la pantalla para poder observaros y así ver cómo estáis, si ya estáis muy dormidos o todavía no. Frances, primero que nada, bueno, muchas gracias por tu exposición muy clara. Gracias, Fabiana. Hemos visto en el chat que hay muchas personas dando las gracias, felicitándote por la exposición, ha sido muy claro, muy buena la información, nos ponen por acá, excelente y muy motivador.
Muchas gracias. Así que bueno, creo que en realidad había surgido una pregunta que era un poco relacionada a cómo diferenciar las organizaciones resilientes, pero después lo pudiste contestar. Y una pregunta que en realidad no está puesta hoy acá, pero que a mí me surgió en otro Zoom hace unos días, y que me gustaría también que dieras tu visión, ¿no? ¿Qué pasa cuando las organizaciones tienden a ser resilientes, pero hay líderes que no son del todo resilientes, igual están cumpliendo una función? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué podrías decirnos? Para mí depende un poco del poder de ese directivo. Si partimos de la base de esos valores, de que es la dirección general la que tiene que fomentar unos valores hacia la resiliencia, un clima laboral hacia la resiliencia, si existen esos reinos de taifas, ¿no?, que contábamos, y ese individualismo dentro de los responsables, va a costar. Para mí, dos opciones muy sencillas y muy claras. O se adapta o que intente ser de esa manera en otro sitio. No concibo una empresa que sea resiliente, que fomente la resiliencia y que tenga un directivo que no lo es. Otra cosa es que yo empresa, dependo de ese directivo. Yo empresa, pues lleva mi director de marketing, mi director comercial, 28 años en la organización, y como se va él, se va el 90% de mis clientes. Totalmente de acuerdo. Ahí es más complicado para las empresas. Poder intentar escuchar por qué no tiene esa resiliencia, por qué tiene ese estilo de liderazgo, y intentar convencerle con el tiempo, con esa perseverancia, llevarlo hacia la resiliencia. Desde el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el no rendirse jamás y perdurar en el tiempo, y diferentes otros elementos. Pero es complicado, ¿eh? Es una pregunta, mil gracias por la pregunta, es retadora y es complicada, ¿eh? Ojalá nos pase. Ojalá. Pero es eso, como tengáis un directivo que realmente tiene poder y la empresa quiere ser resiliente y él no lo es, bueno, perseverancia, calma, oportunidad, verlo como una oportunidad y seguir avanzando. Para ser más resilientes todavía, ¿no? Ahí Oportunidad de está, ser ahí más está. resilientes. Sí, sí. Acá, Frances, hay otra que creo que anda más o menos en el mismo estilo, que dice: si trabajas en una entidad del gobierno donde los jefes están solo interesados en sus propios beneficios, en su periodo de trabajo, 5 años, ¿no? Es un poco, creo que esto mismo que acababas de exponer, pero bueno. Perdón, permíteme, Fabiana. Yo creo que estamos hablando siempre de la persona a nivel holístico, toda la persona en sí, sus 24 horas al día. Si yo tengo un trabajo gubernamental en el cual estoy en una rutina donde cada día hago lo mismo, no significa que yo como persona no pueda ser resiliente. Quitando las horas de dormir, tengo el resto de mi día, de mi familia, de mi entorno, mis aficiones, mis gustos, todo lo que pueda ser el resto de mi vida, esa excavadora para poder ser y fomentar la resiliencia. Si no me lo permiten de una manera, intentémoslo buscar de la otra. Accountability, responsabilización. No nos quedemos con el que, como no me lo permite el trabajo, pues entonces no soy resiliente. Hay muchas maneras de poder ser resiliente la persona. Si la organización no me deja, que lo sea la persona. Frances, es Mónica, ¿cómo estás? Te tengo... Encantado, Mónica. Gracias, igual. Te tengo varios comentarios. Mi favorito fue de Juan Carlos. El mayor... Juan Carlos nos dice que el mayor resiliente es el ecosistema. El ecosistema en sus dinámicas ontológicas es asertivo y convierte el dolor en una virtud. ¿Qué opinas de ello? Totalmente de acuerdo. O sea, el ecosistema es lo más resiliente. El quien sufre y el que se transforma, el que cambia, es el ecosistema y es la tierra. A mí me hace gracia cuando escucho gente que dice: nos estamos cargando la tierra, estamos destruyendo la tierra. No, la tierra no se va a destruir. Lo estamos destruyendo nosotros como civilización. Pero la tierra, pasarán 1000 años, pasarán 2000 años, volverán a hacer una planta, volverán a hacer un océano, volverá a estar descontaminada y volverá a tener nuevos animales y a lo mejor nuevos seres pensantes de aquí 15.000 años, que tenemos 4.500 años de tierra.
y 13.800 millones de años de universo. El ecosistema es el más resiliente, totalmente de acuerdo. Le cayó un meteorito y mira cómo estamos ahora. Si no es resiliente el ecosistema y la Tierra, sí, totalmente de acuerdo con él. Emily también comenta y pregunta, ¿se espera un mayor empoderamiento de los trabajadores en la nueva realidad? Eso espero. Y además esa es la esperanza y yo creo que es bastante certero, porque eso es lo que demandan las nuevas generaciones. Yo creo que el empoderamiento, el hecho de que la gente disfrute en su trabajo, sea multidisciplinar, pueda ser empleable, pueda tener esa seguridad a la hora de tomar decisiones, de crear, de innovar, eso es lo que nos va a demandar y nos demandan las nuevas generaciones. Como no se lo ofrezcamos, como no se lo demos, no vamos a retener el talento. Se nos va a ir, se nos va a escapar y vamos a quedar con los mediocres, permitidme por Dios ese término, que nadie creo lo considero, pero se va a quedar con los mediocres, mientras que los buenos se van a ir no tanto por dinero, sino por aquellos que les puedan empoderar. Totalmente de acuerdo con Emilio. Siguiendo en esa misma línea, Leo pregunta, en este tema de la pandemia y el impacto económico, son las personas que harán la base posible de la transformación y la recuperación, pero es el primer gasto a recortar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo mantenemos la felicidad? Pues lo que nos ha pasado siempre, desde las diferentes crisis que ha tenido el mundo, al menos aquí en Europa, pues siempre se ha recortado en la persona y al final las organizaciones dependen de las personas. Si os fijáis, y espero que haya muchos ejemplos, aquellas empresas que han apostado por las personas son las que menos han sufrido. Menos sufrieron en el 2008 y menos están sufriendo ahora. Sí, el 80%, el 90%, lo primero que hacen es rescindir personas para pagar otras infraestructuras. A corto plazo es lo que nos obligan a hacer, es lo que estamos obligados para no acabar en la bancarrota, totalmente de acuerdo, pero la cuestión ya no es solo el corto, sino el medio y el largo. ¿Cómo vamos a recuperarnos? ¿Cómo vamos a ser resilientes para poder recuperarnos de eso? Si seguimos sin invertir en personas, no vamos a sobrevivir, no vamos a poder salir bien de esta pandemia con los meses que nos dure. Todos aquellos que apuestan. Y ya no me hace falta el gran Google. Yo conozco restaurantes de Barcelona que tienen 8 o 10 trabajadores que están apostando por ellos, que no los están despidiendo, que están en sus casas y están intentando pagar el máximo que puede la organización. Y los trabajadores están como locos queriendo volver, están haciendo ellos mismos las obras, poniendo los plásticos y las cosas que se tienen que adaptar, son ellos mismos los que están haciendo. Entonces, no me hace falta el gran Google o el gran Amazon que nos diga, no. La empresa pequeñita, si apuesta por la persona, perdurará en el tiempo, considero. César nos pregunta, hola a todos, ¿podríamos elaborar un poco más el pensamiento? El estrés es el fracaso de la resiliencia. ¿No es el estrés un componente inicial necesario en el proceso de transformación? Y a César yo le quiero decir que la respuesta a esta pregunta va a tener que esperarla la próxima semana porque ese es el tema que me corresponde a mí. Así que ya para cerrar, yo quiero hacerte la pregunta que tengo yo. ¿Es la adaptabilidad un primer paso en la transición a la resiliencia o son caminos totalmente opuestos? Yo considero que es el primer camino, el primer paso, el primer kilómetro de la gran carrera es esa adaptabilidad. El problema es que hemos ido, el problema o la virtud es que hemos ido evolucionando. Flexibilidad, adaptabilidad, la escuchábamos del siglo XX, en los 90, en los 80, a principios de los 2000. Yo he dado formaciones de adaptabilidad y de ser flexibles y cómo ser flexibles. Por suerte, cada vez ha ido evolucionando y ahora evolucionamos hacia la resiliencia y es ir más allá, es ir un pasito más allá. Pero sí, para mí no son dos caminos. Lo que pasa es que hay gente que se queda en esa adaptabilidad, que ya está contenta en esa adaptabilidad, ya se sienten bien siendo adaptables y hay otros que van más allá y que buscan la resiliencia como la entendemos hoy en día. Pero sí, no, dos caminos separados yo no lo veo, veo un solo camino que va hacia allá. Bueno, muchísimas gracias, Frances. Frances Galván con nosotros, en excelente exposición. Vamos a dar lugar, porque así también vamos respetando un poquitito los tiempos. Sí, perdóname,
No importa, no importa. Yo creo que ya lo has dicho todo, ya lo has dicho todo. Ya está, ¿no? Vamos a darle la bienvenida entonces a Disnet Salazar, que es una apasionada por el aprendizaje y el desarrollo humano. Es mamá de María Paula y de María José. Ama enseñar, leer, investigar y poder ayudar a otros a desarrollar su potencial. Se ha formado como bióloga, tiene una especialización en gerencia del talento humano por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tiene un magíster en educación en la misma universidad, es diplomada en pensamiento estratégico y desarrollo de equipos de alto rendimiento por la Universidad EAN de Colombia, diplomada en desarrollo cognitivo y afectivo por el Instituto Alberto Merani. Está certificada en la metodología Lego Serious Play, certificada como speaker por la Academia de John Maxwell de Estados Unidos. Tiene 15 años de experiencia entrenando líderes y equipos, de los cuales 9 años se ha desempeñado como directora en el área de talento humano en compañías multinacionales. Es vicepresidente de DIRFEL Panamá, directora de High Potential, docente universitaria, conferencista y entrenadora corporativa. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Disnet. Adelante, Disnet. Muchas gracias, Fabiana, por esa presentación. Bueno, algo pasa aquí que no logro verlos a todos y me gustaría poderlos ver. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento solamente. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Quiero verlos. ¿Ahora ya no? Ahora sí. Ahora ya no. Perfecto. Voy nuevamente a compartir la pantalla y de verdad que es un honor para mí poder estar aquí con todos ustedes, compartiendo y hablando de felicidad organizacional. Bueno, algo pasa, pero en la cámara no los puedo ver a todos, entonces vamos igual a seguir. A ser resilientes. Te juro que estamos todos igual acá. Sí, pero se siente un poco raro cuando te miras solo a ti, pero bueno. Vamos a ser resilientes, como dice Francés, y a completar un poco algo que veía en el chat y varias personas preguntaban y hablaban sobre cómo el liderazgo interfiere y aporta a la resiliencia organizacional. Y tienen toda la razón. Quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El liderazgo ejerce influencia y en la medida en que nosotros generamos una influencia positiva que lleve a las personas a transformarse, podremos generar organizaciones mucho más resilientes. La pregunta es, ¿cómo conectar con las personas y acelerar ese proceso? ¿Cómo logramos realmente conectar? ¿Cómo logramos realmente relacionarnos positivamente con las personas? Quiero compartir con ustedes un video que preparé para esta sesión y el que usaremos para poder introducir esto que quiero compartirles. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto,
los cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho... Y después de pasar esta cuarentena, ¿qué líder decide ser? Esa es una pregunta interesante que me gustaría y con la que quisiera introducir esta charla, porque realmente lo que quiero es que hagamos una charla y donde podamos interactuar. ¿Qué tipo de líder vas a ser para ellos? ¿Qué tipo de líder necesita la organización? Normalmente cuando hablamos de transformaciones o cuando hablamos de cambios, como hablaba ahorita Francés, pensamos en hacer cosas para obtener un cierto resultado. Y todo el tiempo estamos diciendo qué será lo que haré, qué será lo que tengo, cuáles son las acciones que debo ejecutar, cuáles son las acciones que debo emprender, en dónde debo poner mi foco de accionar. Y se nos olvida que también para generar esas acciones o detrás de esas acciones hay un autor. Y ese autor de las acciones es el que matiza cómo se hacen esas acciones para obtener los resultados que se obtienen. Entonces, tal vez la pregunta que hoy deberías hacerte como líder, y alguien lo hablaba, ¿qué pasa con el liderazgo familiar? Como líder de tu familia, como líder de tu organización, como líder en tu sociedad, es qué tipo de líder quieres ser. Transformando realmente desde lo que tú eres como persona para cambiar tus acciones y posteriormente cambiar tus resultados. Edith, disculpa que te interrumpa, pero tienes una pantallita donde tú ves los participantes que interfieren con la presentación. Si la puedes eliminar, esa sí. Perfecto. ¿Así mejor? No, todavía. Esa. Vale. Perfecto. No, Es la de la más izquierda. Es que no quería quitarla porque si no me quitas la conexión con las personas. Hálala hacia la derecha. Ajá. Sácate, ok. No sale. Ajá. O sea, Bueno. Sí, ahí está bien. perfecto. La bandera se puede tapar. Vale, pero lo que quería ahí era poder estar conectada con ustedes y verlos, ¿no? Y todo el tiempo del video me la pasé mirando cómo organizarlo para que se vieran las personas. Bien, entonces, cuando hablábamos de esto, de cómo hacer para generar este cambio, ahorita en este momento en el que nos encontramos, donde necesitamos empezar a generar una transformación real en la organización para acelerar ese proceso de cambio, debemos pensar no solamente en que son los demás los que tienen que cambiar, en que es mi jefe o en que son las personas que tengo debajo mío, sino también yo qué tengo que hacer y qué debo transformar y hacia eso quiero orientar. Porque si no nos pasa como el señor que tenía una pizzería y decidió un día vender hamburguesas y lo que hizo fue quitar el letrero, poner el letrero en las hamburguesas, porque además le iba muy mal con el negocio de la pizza, pero dejó los mismos empleados, las mismas instalaciones y solo empezó a vender hamburguesa, cambió el producto. Entonces cambió el letrero, pero por dentro siguieron siendo los mismos. Y aunque cambiaran las acciones, porque ya no hacían pizza sino hamburguesas, por dentro seguían siendo iguales y entonces los resultados fueron los mismos. En ese orden de ideas, es importante que pensemos que si queremos generar resultados diferentes en nuestro equipo, en este momento y en esta situación difícil,
por la que estamos afrontando, es necesario que empecemos a transformarnos nosotros por dentro y empecemos a trabajar en ese autoconocimiento, evaluando los comportamientos que tenemos con ellos, evaluando los comportamientos que tenemos hacia nosotros mismos, porque son definitivamente los que van a impactar en la transformación real. A mí me gustaría preguntarles, y para esto quiero hacerles aquí una encuesta e interactuar un poco con ustedes. Vamos a ver si nos lo deja lanzar. ¿Lo están viendo ahí? ¿Por qué es importante la empatía en el liderazgo? ¿Qué piensan ustedes? Y me gustaría que aquí me dieran sus opiniones. Dice que están participando 2 personas. Vamos a participar. ¿Por qué creen que es importante la empatía en el liderazgo? ¿Qué genera? ¿Qué produce? ¿Qué me ayuda a aumentar? Vamos, vamos, ahí hay 37 participantes, vamos a llegar a los 40. Muy bien. Gracias a todos por sus participaciones. Bueno, el 70%, más del 70% participamos. Vamos a cerrar acá y vamos a compartir un poco los resultados. El 80% piensa que genera confianza. Impresionante. 18% piensa que ayuda a la agilidad, 40% piensa que aumenta la influencia, 42% que genera cercanía, por supuesto que la genera, que produce reconocimiento, que ayuda a mejorar las relaciones y aumenta la productividad. Todas ellas la empatía tiene influencia en todas ellas. Sin embargo, coincido con ustedes que lo que más genera o lo que más aporta es en la generación de confianza. ¿Y eso para qué nos servirá en este momento? ¿Eso por qué será importante en este momento? Bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Stephen Covey, y él habla en su libro de la velocidad de la confianza, cómo la confianza afecta directamente 2 cosas súper importantes dentro de una organización: la velocidad de los procesos y los costos. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver la confianza, que es un intangible, con algo, con un indicador numérico como son los costos? Muchísimo. En la medida en que las personas confían, se vuelven más rápidas para tomar decisiones, accionan mucho más rápido, mientras que cuando las personas desconfían, generan sospecha y eso hace que se vuelvan lentas, que no quieran generar acción. Entonces, cuando yo estoy implementando un nuevo proceso, cuando estoy haciendo estoy atravesando una situación como la que estamos ahora y necesitamos la agilidad, las personas, si están desconfiadas, van a parar y van a esperar un poco antes de generar acción. Y no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que las personas se movilicen en este momento. Y entonces, al hacerse más lentos al accionar, los procesos se alargan. Y cuando un proceso se alarga, todos sabemos que se vuelve más costoso y por lo tanto afecta directamente en los costos de la organización. Hoy necesitamos que las personas confíen y sean ágiles. Y por eso es tan importante que podamos trabajar en la empatía. La empatía genera confianza y aumenta la velocidad de las acciones. En este momento necesitamos que las personas empiecen a trabajar de manera colaborativa, a co-crear, a aportar. Pero si las personas no están en un ambiente seguro y confiado, no se van a sentir tranquilos para hacerlo. No van a aportar para sacar adelante este proceso. Entonces, ¿para qué un liderazgo empático? Para facilitar, para generar cercanía. Pensemos un poco en qué personas confiamos nosotros. ¿En qué tipo de personas confiamos? ¿En qué personas confiamos en la organización? Bueno, y si no confiamos en nadie en la empresa donde trabajamos, ¿en qué tipo de personas confiamos en nuestra vida personal? En aquellas personas en las que sentimos que les interesamos, que les importamos. No confiaríamos en alguien que sabemos que no le importamos, que no le generamos ningún tipo de interés. En ese sentido, si yo quiero ganar confianza, debo mostrar interés, pero un interés genuino, porque el cerebro humano está capacitado y está adaptado para detectar
cuándo realmente hay un interés sincero y genuino y cuándo no. Y lo que hoy quiero compartirles realmente son algunas herramientas, algunas lecciones que he tenido durante estos años trabajando con personas y trabajando en las organizaciones y entrenando a líderes sobre lo que deberíamos tener en cuenta para generar ese liderazgo empático, para poder llegar a las personas y a partir de esa cercanía mostrar nuestro interés, ganar su confianza y poder ejercer influencia en ellas. Y creo que siempre ha sido necesario el liderazgo, pero en este momento, sobre todo, es importante y decisivo. Así que voy a compartirles y lo que voy a es a mostrarles estos slides, compartiéndoles un poco de mi experiencia. Y en esas lecciones, y aquí se va a salir un poco mi rol docente, que voy a compartirles, también voy a dejarles unas tareas para que ustedes puedan trabajar en sus escenarios de trabajo y en sus escenarios cotidianos personales. La primera lección es que te da un poco de claridad sobre lo que es la empatía. Tú puedes ser simpático y no saber empatizar. Una cosa es querer agradar y otra cosa muy distinta es querer conectar. Las personas normalmente creemos que cuando nosotros somos amables, o algunos líderes piensan que cuando son amables, cuando son cariñosos con las personas, están siendo empáticos. Yo era una de ellas de las que creía hace mucho tiempo cuando empecé en este proceso de liderazgo. Sin embargo, no necesariamente tienen que estar conectados. Podríamos ser muy simpáticos sin tener la capacidad de poder conectar con el otro. ¿Cuál es la diferencia? La empatía y la simpatía tienen dos objetivos totalmente distintos. La empatía tiende a pensar en que quiero conectarme realmente con el otro y generar una relación. Mientras que la simpatía no. La simpatía solo busca agradar, que es algo distinto. La empatía escucha para comprender. Necesariamente pregunta porque quiere entender qué pasa en la vida del otro. En la simpatía no. La simpatía escucha para responder porque lo que quiere es mostrarse de manera agradable. La empatía se centra en la emoción, mientras que la simpatía se centra en la aprobación. En la empatía estamos buscando entender cómo es el estado emocional en el que se encuentra el otro, mientras que en la simpatía solo queremos que nos vean agradables, amables. La empatía requiere aprendizaje, es decir, debemos aprender a desarrollarla. La empatía se desarrolla, mientras que la simpatía puede ser un poco más espontánea. Y la empatía no juzga. Parte del fracaso del desarrollo empático, del liderazgo empático, es juzgar. No podemos juzgar si queremos establecer conexión con el otro, entendiendo que cada quien es un universo distinto y acciona de manera distinta. La simpatía, por el contrario, puede juzgar. La empatía está trabajando desde un plano emocional, desde entender mi habilidad emocional con el otro y generar sintonía con él en torno a eso. Mientras que la simpatía está desde un plano meramente intelectual. La empatía busca encontrar sentimientos, se escucha los sentimientos, se conecta con la emoción. Mientras que la simpatía escucha las palabras. Por eso se centra en dar soluciones. Una persona simpática tiende a responder mucho y a volverse adicta a las respuestas y no a escuchar. Mientras que el empático, la persona empática, se centra en ver al otro, en visibilizar al otro. Esta era parte de lo que hablábamos ayer en las DIRFEL Talks de España y mostrábamos otro tipo de reconocimiento en el liderazgo. Ahora veíamos, y les contaba ayer que veía un estudio español que sacó cómo la crisis económica está afectando, y yo creo que no es un secreto para nadie, los distintos sectores económicos del país y cómo esto afectaba, por supuesto, los ingresos en las empresas y directamente se iban a ver relacionados con el salario variable y las retribuciones de las personas. Y eso que nosotros usábamos como el reconocimiento monetario, pues va a desaparecer. Y tenemos que empezar a generar otra serie de alternativas de reconocimiento. Y el reconocimiento en ese sentido más allá, porque cuando yo te reconozco, te veo, te digo, estás ahí para mí, eres visible. Y la empatía nos ayuda a eso, a generar ese reconocimiento, a generar esa visibilidad
del otro y de la importancia que el otro tiene dentro de la organización. Por eso podemos ser simpáticos, pero no tiene nada que ver con ser empáticos. Y esta es una reflexión. Tu simpatía puede llevarte a ser querido por el momento, pero tu capacidad de conectarte como líder te llevará a ser valorado. Las personas no olvidan a quién les hizo sentir importantes. Si no, recuerden ese líder que les ha inspirado y ese líder que les ha mostrado cosas que las que ustedes ni siquiera antes habían sido capaces de creer que eran capaces, valga la redundancia. ¿Qué hizo esta persona? Les hizo sentir importantes. Y eso no lo olvidamos. Entonces, si queremos generar ese liderazgo realmente de influencia, debemos trabajarlo desde esa manera. Vámonos con la lección número 2. No eres un líder porque sabes más, sino porque debes aprender más. Parte del proceso que tenemos que desarrollar cuando somos líderes es entender que nuestro principal propósito es servir y desarrollar personas. Los demás no están ahí para servirme a mí. Yo estoy ahí para servirle a ellos. Mi función no es tener súbditos, mi función es tener otros, desarrollar otros líderes. Y para eso debo trabajar la humildad. Y se los digo porque he estado dentro de las organizaciones en altos cargos directivos y estamos lejos de poder desarrollar este liderazgo humano. Tenemos que humanizar las organizaciones. Y estamos pensando que los demás están para darnos reconocimiento a nosotros y no nosotros para dar reconocimiento a ellos. Y eso es un error catastrófico dentro del liderazgo. Porque podrás hacer que las personas te sigan y te obedezcan y sigan tus instrucciones porque tú eres el jefe y pues toca hacerlo, si no nos echan. Pero de ahí a que generes influencia en las personas, estamos lejos. Para generar real influencia, debes mostrarte como alguien que quiere aportar al desarrollo de las personas. Y eso lo logras entendiendo que tú eres el que debe saber más y el que no el que sabe, el que debe aprender más. Y por lo tanto, no necesariamente es el que más sabe. Cuando eres líder, tienes que tener una visión clara hacia dónde enfocar a tu equipo. Y esa visión la logras escuchando las diferentes perspectivas, aprendiendo de manera rápida. Tienes que volverte muy ágil en aprender muchas cosas porque tienes equipos y personas de diferentes disciplinas. Entonces, para poderlo hacer, tienes que ampliar tu perspectiva. Si tú crees saberlo todo y crees que tú eres el que más sabe, pues ese no es el camino y hacia allá no te va a llevar un liderazgo empático. Entonces vas a perder perspectiva y vas a perder oportunidades de crecimiento, no solo con tu equipo de trabajo, sino también como profesional, porque te vas a perder de una cantidad de aprendizajes nuevos. Las personas siempre tienen algo que enseñarnos. Y aquí otra reflexión. El que solo recibe la enseñanza de sí mismo tiene a un necio como mentor. A veces creemos que lo que nosotros decimos es la única verdad. Y ese es, y no solo en nuestro liderazgo en la organización, porque yo creo que todos hemos atravesado por esa situación. Y nos ha pasado que en algunas veces creemos que lo que nosotros decimos es, y es lo que se debe hacer sin consultar o sin permitir que otros participen, pero también en nuestro liderazgo en la casa, nuestro liderazgo en familia, nuestro liderazgo en nuestra relación de pareja. ¿Cómo estamos interactuando? ¿Pensando que nosotros tenemos la razón y eso nosotros tenemos que enseñarle al otro? ¿O nosotros somos una puerta abierta para permitir que aprendizajes entren y que otros permitan aportarnos a nuestra vida desde sus propios aprendizajes? Eso es parte de un liderazgo que genera influencia. Tareas. Y aquí va la primera tarea. Vamos a desarrollar ese aprendiz que tenemos dentro de nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar las opiniones de otra persona. De aquí en adelante vamos a comprometernos a que vamos a escuchar lo que otros tienen por decir. Y no necesariamente quiere decir que tenga que hacer todo lo que ellos digan, pero sí me va a ayudar para ampliar mi perspectiva. Hablemos con colegas de lo que queremos hacer. Busquemos el feedback de expertos. Renunciemos a la necesidad de creer que nuestra opinión es la única digna de valor, válida, la única digna de valor, y validemos
y reconozcamos la opinión de otras personas. No saben lo que eso enriquece y no saben lo que eso amplía la perspectiva. Compartamos las ideas con nuestro equipo y pidamos opiniones, y también en nuestra familia. Esa es una primera tarea. Hay varias, hay como 4 tareas. ¿Cómo vamos, Fabi? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos por ahí? Venimos muy bien, Edisnet. Vienen aquí diciéndonos excelente, confianza, movilización, acción. Pienso que es en humildad. No hay no hay sino que mirar a Trump. Esta es muy fuerte. El que enseña aprende 2 veces, así que bueno, parece que está bien claro lo que venís exponiendo. Y nada, te seguimos escuchando. Chévere, seguimos entonces. Gracias, Fabi. Lección número 3 de vida, y estas son lecciones de vida que quiero compartirles, porque a mí no crean, o sea, que siempre que hice esto a la perfección desde que fui líder, no. También creía que yo tenía la razón, también creía que los demás debían seguir, también creía que los demás estaban ahí para que yo me pudiera mostrar. Pero cuando entendí que el liderazgo es servicio y es influencia, es cuando realmente pude crecer. Vámonos con la lección 3. Escucha para comprender, no para resolver. En nuestro ego de ser líderes, lo que más sabemos y que tenemos la respuesta, estamos todo el tiempo tratando de contestar a todas las preguntas. ¿No les ha pasado que llega alguien de su equipo? A mí me pasó muchas veces, y sobre todo si trabajas en recursos humanos, mi oficina vivía llena cuando era director, y la gente se sentaba y se ponía a hablar contigo, y tú estaba hablando y tú ya estabas pensando en la respuesta que le ibas a dar, y en medio de eso te perdías de la mitad de la historia, y pues qué pena le ibas a decir al otro qué era lo que te estaba diciendo. Bueno, esto no tiene nada que ver con la empatía. Si nosotros queremos realmente ser empáticos, debemos escuchar para entender al otro. Claro, eso no quiere decir que no tengamos una respuesta, eso no quiere decir que no tengamos una voz, una palabra de aliento para el otro, pero escuchemos primero, démonos la oportunidad de escuchar, porque tal vez en esa obsesión de encontrar una salida rápida, te pierdas la ruta que te lleva a la respuesta, y casi siempre las personas tienen la respuesta. Y lo que debes hacer es guiarlas a que ellas la encuentren. Pero si no estás escuchando atentamente, si no estás escuchando para comprender y entender la posición del otro, sino para resolver un problema o para dar tu solución o para mostrar que tú sí sabes y que por eso tú eres el líder, entonces está cerrado. Y me encanta esta frase de Covey. Muy poca gente escucha con la intención de entender, solo escuchan con la intención de responder. Tarea número 2, desarrollemos la escucha activa en nosotros. Esa es otra habilidad importante para la empatía. Debemos aprender a escuchar y a escuchar de manera genuina. Creo que es de las cosas que más cuesta. Personalmente, es de las cosas que más me costó. Entonces vamos a hacer un ejercicio durante los próximos 8 días, es escuchar sin pensar en la respuesta, practicándolo en nuestras conversaciones cotidianas. Tratemos de hacerlo. Yo sé que lo podemos hacer. Tomémonos 5 a 10 minutos para escuchar a un miembro de nuestro equipo, para un miembro de nuestra familia, para hacerlo con nuestra pareja, de manera genuina, sin pensar en las respuestas. Incorporemos esta práctica por lo menos 2 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana. Y empecemos a entrenarnos, porque la empatía se entrena, como lo veíamos antes. La simpatía puede ser más espontánea. La empatía se puede entrenar y podemos desarrollar. La lección número 4. Antes de suponer, pregunta. Creo que el gran descubrimiento del coaching que nos ha traído a nuestra generación, a las generaciones anteriores, es las preguntas. Nos ha incorporado el poder de las preguntas. Si queremos ser líderes empáticos, debemos primar las preguntas sobre las respuestas. Y eso implica otra vez humildad. Yo siempre he dicho que en esta nueva era vamos a tener que empezar a desarrollar otro tipo de valores dentro de la organización, como el amor, como la confianza, como la humildad, como la compasión.
Y es lo que definitivamente va a cambiar el rumbo de la historia de nuestras organizaciones. Son unos valores antiguos, pero que los habíamos olvidado y que los cambiamos. Volviendo a nuestra lección, cuando suponemos, rompemos el lazo empático con el otro. Suponer es la muerte de la empatía y preguntar es el nacimiento. Hacer buenas preguntas es el alimento. Claro que tenemos que aprender y entrenarnos en hacer buenas preguntas. En preguntas que hablen sobre la emotividad, sobre los estados emocionales en los que se encuentra el otro. Debemos formarnos como líder para hacer buenas preguntas. Y por eso me encanta el coaching, porque creo que es un buen complemento para la labor que hacemos cuando somos líderes. Y no necesariamente para tener un consultorio y atender a las personas, sino también para poder desarrollar nuestro liderazgo de una manera más cercana y de una manera más genuina y donde busco desarrollar al otro más que el otro me sirva a mí. El coaching nos ayuda a eso y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro panorama si queremos desarrollar este tipo de habilidades. ¿Cómo nos volvemos buenos investigadores emocionales? ¿Cómo volvemos a aprender a hacer preguntas? Bueno, entrenándonos. Yo puedo decirles, miren, las preguntas que se deben hacer son de esta y esta manera. Pero la única manera como lo van a aprender, y por eso los hablaba, esto es una charla y solamente compartir experiencias, es que ustedes logren entrenarse en eso. Y aquí hay unas tareas, una propuesta de tareas. Inicia tus conversaciones haciendo preguntas. No solo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que nosotros normalmente cuando arrancamos las conversaciones, el otro no ha empezado y ya estamos, como dicen vulgarmente, soltando el rollo. ¿Por qué no arrancamos preguntando por el otro y paramos un poquito nuestro rollo y le damos la oportunidad al otro de que interactúe con nosotros? Trata por lo menos de hacer 3 preguntas conscientemente antes de empezar a hablar de ti. Enfócate en preguntas que cuestionen emociones más que datos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De qué manera está afectando esta situación? ¿Qué te molesta? ¿Qué te duele? No olvides que la calidad de tus preguntas es fundamental. A veces hacemos preguntas cerradas de sí o no que no ayudan. En el caso organizacional, pues fatal. Y en el caso de la familia también, porque las personas pues van a tener esa posición cómoda. Las preguntas deben ir orientadas a que las personas encuentren soluciones y a que las personas también se den cuenta de cosas que tal vez ellos no han caído en la cuenta. Y nosotros les ayudamos a que lleguen a esos insights. Realmente las preguntas están ahí. No solo para que logren decirme las cosas que yo quiero oír. A veces voy a escuchar cosas que no quiero oír. Pero la idea es poder ayudar al otro. Acuérdense que es servicio. Ayudar al otro a que reconozca y se reconozca a sí mismo a través de esas preguntas. En que, por ejemplo, en las retroalimentaciones, en el feedback, en las evaluaciones de desempeño, esto es importantísimo. Y eso voy a hablar ahorita en el último slide. Por ahí están mis hijas, se oyen. Yo creo. Bueno, esto es parte de la vida. Eso es parte del teletrabajo, Disnet. Eso es parte del teletrabajo. No, tengo mi oficina dentro de mi casa. Ok. Es un pensamiento de Confucio que quería compartírselos. El que conoce todas las respuestas aún no se ha hecho todas las preguntas. Las preguntas son vitales, ¿bien? Para poder avanzar y para poder generar ese crecimiento del que hablaba Francés, que nos lleva a esa resiliencia. Dentro de la resiliencia está el crecimiento y para crecer tenemos que preguntarnos mucho. Y si queremos enseñar a crecer y queremos ayudar a que otros se desarrollen, debemos enseñarles a preguntar y también hacerles muchas preguntas. Lección número 5, y esta me encanta, y es que tengas todas las respuestas para tu gente es maravilloso. Que logres que ellos mismos las encuentren es la maestría. Cuando estamos en cargos de liderazgo, cuando estamos dentro de las organizaciones, en nuestro afán por mostrar que sabemos, se nos olvida ayudarles a otros a pescar. Y queremos darles el pescado, como dicen vulgarmente. Queremos darles las respuestas y sobre todo cuando no hay confianza. Y confianza en ambos lados, cuando el líder no confía en su equipo y su equipo confía en él. Entonces, ¿qué hacemos? Pues démosle todo, masticadito y no dejemos que las personas se desarrollen. A veces tu respuesta no necesariamente es la mejor,
o a veces tu respuesta no necesariamente es la única salida. ¿Qué tal si logramos que las personas encuentren la respuesta? O también, esta es otra cosa que nos pasa, las personas vienen a nosotros y nosotros ya salimos con la respuesta. ¿Y qué pasa? Si logramos encauzar una conversación para que la persona misma sea quien encuentre las respuestas. Esto es un poco lo que trata el coach. Y esto es desarrollo. Y así deberían ser nuestras evaluaciones de desempeño. Porque lo que pasa, y lo viví dentro de la organización, hice evaluaciones de desempeño, acompañé a cientos de líderes a hacer evaluaciones de desempeño. Y lo que hacen es, mira, fulanito de tal, aquí está tu evaluación, lograste esto, el porcentaje que obtuviste de venta es este, en el tema actitudinal y los valores, bueno, eso que toca hacer porque dice recursos humanos, te calificaron de esta y esta manera y esta es tu puntuación. Pero pocos líderes ponen a reflexionar a las personas sobre por qué obtuvieron esos resultados. Si se sienten cómodos con esos resultados y sobre todo si son los resultados que les gustaría seguir teniendo y qué tienen que hacer para cambiarlos. Ahí está la diferencia entre dar el pescado, como digo yo, o enseñar a pescar. Enseñar a pescar sin duda requiere de empatía. No se trata de darles el anzuelo, se trata de que ellos lo encuentren. Y esa es parte de la labor que tenemos como líderes, desarrollar a las personas. Y hoy, más que nunca, se necesita. Esta es una última tarea que quiero dejarles y es desarrollemos nuestra habilidad empática como coach de nuestro equipo. Usemos el 70% de nuestras reuniones de seguimiento de objetivos, de feedback, de evaluación de desempeño para que el equipo encuentre una solución y se autoevalúe. Tratemos de ampliar más el foco y también permitámonos a nosotros encontrar data importante. Cuando nosotros permitimos que el otro nos diga cómo se siente, cuál es la emoción que hay alrededor de ese resultado, vamos a tener data. Data pura para saber cómo actuar y cómo gestionar a esa persona y cómo gestionar el equipo. Y más que gestionar, porque nosotros no gestionamos personas, acompañamos personas, gestionamos resultados. Vas a poder tener herramientas para poder ayudar a esa persona, porque todos tenemos canales de motivación distintos, canales de reconocimiento distintos, canales de empoderamiento distintos. Y si logramos entender ese universo en el que se mueve el otro, pues voy a poder acompañarlo de una mejor manera y voy a mejorar los resultados, no solo a nivel de equipo, sino a nivel de toda la organización. Un modelo de preguntas que quiero proponerles. Ejemplo, en evaluación de desempeño. ¿Cuáles fueron tus resultados? ¿Cómo te sientes frente a estos resultados? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué crees que te ha impedido lograrlo? ¿Cómo crees que puedes superarlo? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué acciones vas a desarrollar? Empoderando a las personas, dándoles ese voto de confianza, mostrándoles tal vez el potencial que ni siquiera ellos mismos han visto. Pero eso requiere de conexión. Requiere que necesite yo liberarme de la necesidad de ser yo el que tenga la razón y permitir que el otro se desarrolle, ser un canal para que el otro se desarrolle. Eso es el liderazgo empático y eso es lo que necesitamos en este momento en las organizaciones, porque de lo contrario no vamos a poder salir adelante cuando los modelos de negocio, las estrategias de negocio han cambiado. Y antes planeábamos estrategias de negocio a 2, a 5 y a 10 años y ya no. Estamos planeando a 3 meses, incluso habrán organizaciones que al mes. Y vamos a necesitar trabajar colaborativamente, y vamos a necesitar que la gente participe, y vamos a necesitar que la gente se vuelva resiliente en medio de este entorno. Pero si nosotros no generamos un escenario para que eso se dé, pues no se va a dar. Y el escenario propicio es un liderazgo con empatía. Y arranca por mostrar ese interés y esa cercanía hacia el otro. Y mi invitación es que hoy usemos la empatía como un canal, como un gancho, perdónenme la expresión, para poder atraer a esas personas, para desarrollar su potencial y para juntos sacar adelante la organización y sacar adelante nuestro sector económico. Y quiero dejarlos con esta última reflexión. Si usas la empatía como un mecanismo para que otros lleguen a entender cuáles son sus limitaciones,
cómo superarlas e incentivarlos a ponerse en acción, no solo habrás desarrollado un líder, habrás desarrollado al líder en ti. Espero que estas pequeñas reflexiones sirvan para el liderazgo que ejercemos en los distintos roles a nivel organizacional, a nivel familiar, a nivel personal. Los que quieran hablar un poco más conmigo en detalle estas cosas, podemos conectarnos a través de mis redes sociales. En todas soy Edisnet Salazar y estoy a su servicio. Muchas gracias. Gracias a ti, Edisnet, por la exposición. Millones de mensajes tenemos por acá. Voy a intentar leerte algunos y bueno, capaz que Mónica me ayuda con algunos otros. Dice, el que enseña aprende 2 veces, hay que generar disposición al cambio, mirarnos al espejo y reconocernos, cuestionarnos, ¿no? Qué fuerte, qué interesante esto, con un poco siguiendo tus palabras. Excelente la primera tarea, déjame ver un poquito más, que acá se me trancó. Muchas gracias, Edisnet. Excelente ponencia, gracias. Excelente exposición, la veré completa después. Acá tenemos una persona que se tuvo que retirar, yo le avisé que esto va a quedar después en nuestro canal de YouTube, o sea que después lo van a poder ver. Después tenemos por acá el poder de la pregunta, gracias por ponerlo hoy, con escucha asertiva, observar y escuchar. Después tenemos acompañar el proceso de aprendizaje, descubrir y descubrirnos. Edisnet, que es un poquito lo que contabas. Qué importante es ayudar al crecimiento de las personas. ¡Qué cantidad de mensajes! Estoy viendo 68 mensajes. ¡Qué bonito! Gracias. Lleno. Así que bueno, a ver, Mónica, si tenés alguno más que pudiste rescatar por allí. Oh, sí, yo rescaté varios, empezando con que el video fue un éxito total, hermoso, muchos sentimientos encontrados, excelente comienzo, nos permite reflexionar, mirarnos de adentro hacia afuera. Y Belia comenta que ha tenido esa experiencia de ser ese líder, de recordarlo ha soportado los tiempos menos buenos. Alfonso comenta que hoy los líderes que no lograron superar el presentismo, la autocracia y el micromanagement tienen un futuro complejo y aún más retador. Inés comenta también que el liderazgo humanizado y de servicio a su equipo. Ese es el estilo de liderazgo que desarrollo con mi proyecto Happy ROI, Retorno de la Inversión. Confío en que esta extraordinaria experiencia COVID ayuda a los líderes a sentir que la persona ha de estar en el centro de la estrategia. La empatía para quien la practica es un regalo para otros que tiene retorno. Y bueno, aquí hay una pregunta. En medio de la incertidumbre y la corredera para ajustarnos, y el teletrabajo y el trabajo desde casa, ¿cómo sacar el tiempo para todas las tareas que nos dejan? ¿Cómo correr a establecer una empatía antes no demostrada? Bueno, sin duda es un proceso. No vas a pensar volverte líder empático de la noche a la mañana, eso toma años. En mi caso, soy un poquito más lenta en los procesos, me tomó años, pero yo creo que es un poco de disciplina y determinación. ¿Es realmente lo que quieres? ¿Crees que eso es lo que va a aportar a tu equipo, al desarrollo de tu equipo, al de tu organización, independientemente de donde estés? Si realmente estás dentro de una organización o en tu liderazgo familiar también. Primero pregúntate, ¿eso es lo que quiero? ¿Qué tipo de persona me quiero convertir? Y haz un plan de acción. Y toma acciones que puedas ejecutar ya. Y busca un horario para eso. Desarrolla a pensar y empieza a pensar todos los días qué cosas nuevas vas a incorporar en tu comportamiento. No necesitas grandes temas de tiempo. Arranca con la escucha, por ejemplo. Arranca con el consejo que te di de no preguntar antes de escuchar, de preguntar antes de contestar. Y empieza a practicarlo hoy en tus conversaciones con tu equipo de trabajo, cuando tengas teleconferencias o cuando hables con ellos o con tu gente en tu casa. Esas son cosas que las puedes hacer sin necesidad de sacar un tiempo, pero sí hay que desarrollarse, también hay que leer, también hay que estudiar, también hay que
tratar de pensar un poco en nosotros y en nuestras creencias, qué estoy pensando de mí, qué estoy pensando del otro, qué estoy creyendo yo que es el liderazgo, por qué estoy asumiendo este tipo de actitudes, ¿no? Y trabajarlo. Pero yo creo que más que un tema de tiempo, es un tema de determinación y ponerlo en práctica ya. Y lo mejor, también otra cosa que les ayuda mucho, y no está en la presentación porque de pronto esto está más con lo del mindfulness organizacional, es empezar a entrenar a nuestro cerebro para estar presente. Porque lo que pasa con las personas es que cuando estamos con ellas no estamos presentes. Estamos pensando en 1000 cosas, en el rollo que tenemos que resolver, en los papeles que tenemos que firmar, en las otras cosas que no hemos desarrollado, y no le prestamos atención a lo que el otro tiene para contarnos. Y si no escuchamos su historia, perdemos la conexión, porque la historia es ese enchufe que conecta mi versión con la versión del otro. Entonces, también lo que les sugeriría es, trabajemos en la atención plena, en hacer actividades que nos permitan a nosotros concentrarnos para poder centrar nuestra atención en los demás. Excelente, gracias. Fabiana, te paso para las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado hoy. Gracias tanto a Disnet como a Frances por hacer su presentación. Y bueno, nada, esperamos que les haya servido, que les haya gustado, y volvernos a encontrar el jueves próximo es casi un compromiso para todos, tratando de fomentar esto de la felicidad, no solo organizacional, sino de las personas, porque las personas tenemos la obligación de vivir una vida feliz. Así que los saludo por aquí y les deseo una excelente semana para todos. Hasta el jueves próximo. Que pasen lindo. Chau, chau. Gracias a todos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias a todos. Abrazos, abrazos desde Argentina. Gracias a todos. Abrazos. Gracias, gracias. Gracias, chao, chao. Gracias, gracias.